Buenas noches, amigos. Bienvenido al Sudoku de Papá. Este es nuestro 13º programa en Zaragoza a 28 de diciembre de 2021. Me llamo Carlos Reula y solo soy un zapatero aragonés. En cada capítulo abro una parcela de conocimiento, muchas veces no la cierro. Por eso iremos retomando capítulos, programas ya pasados. Hoy quiero, cuando menos, semicerrar el capítulo 10º y el de ayer. En el capítulo 10º quedó abierta, pero no concluida, la aclaración y explicación de los primeros datos del homicidio de mamá en el Servet. Recordaréis que os hablaba de mi comparecencia en el grupo de homicidios de la policía de Zaragoza, que previamente había estado conmigo chequeando la veracidad de mis acusaciones, y tengo el convencimiento de que se percataron de que era más que probable que mamá hubiera sido asesinada. Este fue el último de los párrafos de ese programa 10º. Decía a la policía, al grupo de homicidios: ustedes no han reconocido humildemente que equivocaron la forma de proceder en la investigación. Prefieren complacerse timoratos en su error antes que refrendar que su mala praxis está impidiendo que brille la verdad y que cesen los horrores que sacuden a mi familia. ¿Ustedes auxilian a la justicia para esclarecer delitos? ¿O la justicia no manifiesta interés en saber? Ustedes no me han dado pie a pensar que a raíz de mi reunión con ustedes de hace un año hubieran contactado con los juzgados de Zaragoza o con los responsables de la Fiscalía. En cualquiera de los casos, la balanza de la justicia nunca se debería inclinar regalando calidad incuestionable a la declaración de unos profesionales sanitarios que tienen mucho que esconder y que perder, cuya actuación fue deplorable. Así acababa el capítulo 10. Y estimulaba a la Policía Judicial de Zaragoza al grupo de homicidios. Deberían contactar con el juzgado y con la Fiscalía con humildad para dar a conocer este conglomerado de atrocidades. Si ustedes lo hicieran por propia voluntad, no habría lugar a la denuncia. De lo contrario, les ruego que a instancias de este escrito transmitan y tramiten en el juzgado mis acusaciones como la forma de actuar de su propia organización policial. Es decir, denúnciense a ustedes mismos. Me han comentado en el juzgado que es la comisaría el lugar adecuado para interponer este tipo de denuncias. Les ruego que den a mis acusaciones carácter de denuncia. Por mi parte, afronto todas las consecuencias penales a que hubiera lugar. Este escrito queda a buen recaudo y nada quedará en silencio. Y yo, personalmente, lo haré público. Y lo estoy haciendo. Mamá fue conducida a la muerte por su propio hijo sacerdote. La veracidad de mis acusaciones debe ser juzgada. Si estoy acusando en falso, debo ser castigado con todo el peso de la ley. Pero siendo todo cierto, ¿quién me resarcirá del daño que están produciendo en mi entorno? No desprendan de mi certeza odio o afán de venganza. Nunca fueron esos nuestros valores familiares. Si algo no desearía es que tomaran este escrito como una afrenta a su cuerpo policial de forma individual. Permítanme hacerles unas preguntas. ¿Cómo actuaría usted si sus padres hubieran sido conducidos al matadero por su propio hijo sacerdote? ¿Cómo reaccionaría usted
ante semejante desidia institucional y desprecio por la verdad? Y además, si el homicida de mis apellidos fuera un perturbado mental, víctima de unos depravados, y si la más que probable causa del deterioro mental del redentorista, una psicopatía, radicase en abusos sexuales sufridos por el propio sacerdote en el seminario cuando apenas cumplía 10 añitos, ¿qué haría usted? Y si además, de forma acordada, le despreciaran y le impidieran cualquier investigación, ¿qué haría usted? Los predicadores y los sacerdotes también pueden ser homicidas. Muchos de ellos son depredados y depredadores sexuales, pedófilos. He comprobado que en la Iglesia no es oro todo lo que reluce. En la prensa los escándalos a miles están a la orden del día. Es aterrador. Es patético que el pueblo se deje seducir por organizaciones tan espolvoreadas de glamour como de mentiras. Les hice saber que el precio de la verdad es mi vida. A mi familia nadie la va a humillar. Tampoco ustedes jugarán con la dignidad de mi sangre. Lo están haciendo con nuestra paz. El único conflicto que existe en mi familia es que los padres redentoristas introdujeron en nuestro seno, entre mentiras, engaños y sacramentos, a un auténtico criminal. Eso sí, el sacerdote ofrecía bendiciones y rezaba Padre Nuestros y Ave Marías con ternura y devoción maquiavélicas. Les aseguro que estos delincuentes sagrados pagarán cada uno de los horrores que estamos soportando, fruto de sus infernales trucos. Les aseguro que todo se sabrá. Firmado, Carlos Reula Paul. Aportó mi número de DNI, mi número de teléfono, mi correo electrónico. El grupo de homicidios no se puso en contacto conmigo. El Justicia de Aragón, en el programa anterior, recibió unos folios que incluyen el libro El Sudoku de Papá y que tuvieron una segunda parte el día 26 de marzo de 2020. A El Justicia de Aragón. El pasado día 13 le hice llegar una serie de documentos conducentes a requerir su intervención en un tema de suma gravedad que afecta a una familia aragonesa, a mi familia. Se la reenvío porque en el escrito dirigido a usted he realizado algunas modificaciones de cara a su más fácil comprensión. El sentido de lo descrito permanece intacto. Como ya sabe, desde hace 3 años estoy poniendo en serio peligro mi fama, mi patrimonio, mi libertad y mi vida. Mi existencia no tiene otro sentido que devolver la dignidad a mis apellidos. Tengo la absoluta seguridad de que mamá fue asesinada a los 95 años por su propio hijo sacerdote redentorista. Acusé al religioso públicamente del homicidio en el lugar y en el momento del crimen. Ya había advertido al juzgado de Zaragoza de las inclinaciones psicopáticas destructoras del religioso 40 días antes del delito. También del peligro que corría la vida de mamá. Nadie me hizo caso. Mi advertencia se fue a la basura. Durante la convalecencia de mamá en el Hospital Miguel Servet, mi hermano y yo, mi hermano Luis y yo, sorprendimos al sacerdote en una ocasión con las manos en la masa. La reacción del homicida, sorprendido, confirmó nuestras sospechas. Mamá murió el día 10 de mayo de 2018 a las 23 horas. Una vez consumado el crimen en la habitación 205, inmediatamente solicitamos la autopsia para desvelar el asesinato. La doctora de guardia había atendido a mamá en la misma planta segunda de geriatría del hospital. La doctora rellenó nuestra solicitud de autopsia. Luis la firmó.
Requerimos a la doctora para que dejara constancia en esa misma hoja de solicitud de que mi hermano y yo éramos los únicos interlocutores tanto del seguimiento de la autopsia como de todos los pasos a seguir en función de los datos y de su desarrollo. Y la tiraron a la basura. Debo decir que este documento que nos habían escondido apareció en los juzgados hace apenas un año. Sí, digo, la tiraron a la basura. Nos robaron, esto sigue permaneciendo, nos robaron el sagrado derecho a certificar que mamá había sido asesinada. Evidentemente, este atrevimiento delictivo del hospital lo hemos ido descubriendo más tarde. Al día siguiente, 11 de mayo, mi hermano y yo nos presentamos antes de las 9 de la mañana en anatomía patológica del Hospital Miguel Servet, en el sótano. Allí nos había indicado la doctora de guardia qué debíamos hacer. También en ese servicio advertimos de que éramos los únicos interlocutores válidos para recibir toda la información del resultado preliminar de la autopsia y de los subsiguientes informes y de la posible incineración de mamá. El jefe de ese servicio nos prometió toda la transparencia. Sin embargo, nos manipuló y engañó cuanto quiso. Delictivamente, no tengo ninguna duda. Posteriormente lo hicieron todos los jefes de todos los departamentos del hospital. Al unísono, irremediablemente. Era necesario para encubrir su cadena delictiva. La descripción de la farsa ocupa 100 folios. Todo está escrito por mí, perfectamente documentado. Meses más tarde, decepcionados, indignados y horrorizados, solicitamos los bloques de parafina, unos restos de mamá, para realizar una autopsia que todavía pudiera demostrar el crimen. De palabra, nos prometieron entregarlos. Pero nos negaron la entrega. Continuaban mofándose de nosotros impíamente. De nuevo nos negaron el sagrado derecho a conocer que mamá había sido asesinada. Todo está perfectamente documentado. Lo intentamos por tercera vez. Solicitamos al juzgado esos mismos restos y también la comparecencia de la doctora de guardia que atendió a mamá y que había detectado anomalías en su cuerpo moribundo. De nuevo, otra negativa. Ahora, el juzgado. El juzgado. Por tercera vez nos negaban el sagrado derecho a certificar que mamá había sido asesinada. Todo está perfectamente documentado. Llevo preguntando a la Iglesia Católica 3 años, indagando. Iglesia, un muro despiadado. Busco la razón de la psicopatía del sacerdote. Nos confirmaron causas canónicas en el historial eclesiástico del religioso. ¿Cuáles son esas causas que le afectan? Nos confirmaron una, abierta en Roma y en España. La verdad me obliga a preguntar e indagar. Mi afán por descubrir el engaño en que la Iglesia y la Congregación Redentorista y de religiosos sumieron a mi familia ocupa 200 folios. Es indudable que pervirtieron a un menor cometedor de numerosos delitos. Un criminal de mi sangre. Mató a mamá. Sí, sé que estoy acusando de algo terrorífico e increíble a un sacerdote, pero todo es verdad. Y todo es exacto. Y este no es su único acto espeluznante. El señor Bergoglio debería saber, y lo sabe muy bien, que la gracia de la pedofilia no es sacramental precisamente. Las gracias de la pederastia no concluyen con sus afeminadas peticiones de poder. Las consecuencias del abuso sexual en la infancia provocan un hondísimo deterioro mental en quienes lo sufren. Y no prescriben como su ley a los 20 años. Muchas veces son incurables, sobre todo entre quienes deben exhibir públicamente superioridad moral y espiritual. Devienen en verdaderos psicópatas depredadores de la vida. La Iglesia Católica, ocultista, se va descubriendo ante el mundo como la más inaccesible secta, el centro de corrupción y de protección de psicópatas por excelencia que habita el planeta. Acabo esta carta dirigida a la Justicia de Aragón. Si su institución guarda silencio ante este hecho,
señor Justicia de Aragón, y no indaga y defiende a este menor aragonés de mi sangre, le invito a que cierre su palacio. Usted es otro elemento más con cargo al presupuesto público, acomodado, incapaz de desarrollar con dignidad su sagrada misión. Usted mismo se está vaciando de sentido y de dignidad. Su silencio es ensordecedor. Firmado Carlos Reula Paul. Nunca supe nada del Justicia de Aragón. Praise with elation, praise every morning, God's recreation. Vamos a ir concluyendo este programa del Sudoku de Papá con una de las muchas denuncias propuestas en el Juzgado de Guardia de Zaragoza por mi hermano José Luis Reula Paul y por mí mismo. Denuncia sellada el día 18 de octubre de 2021. Denunciantes José Luis Reula Paul, que solicita justicia gratuita, y Carlos Reula Paul. Denunciamos a cada uno de los integrantes del Poder Judicial que por inacción ante las denuncias presentadas por José Luis y Carlos Reula Paul nos han convertido en víctimas indefensas de sus juzgados. Los nombres se encuentran en sus juzgados. Pueden personalizarlos ustedes. Nuestras acusaciones perfectamente fundamentadas contra el sacerdote redentorista, padre, ponemos su nombre, pero que yo llamo Iscario, repito, por respeto a mis apellidos procuro no pronunciarlos. Digo, nuestras acusaciones contra el sacerdote y contra sus colaboradores y cómplices, los nombres de los denunciados se encuentran incorporados a nuestras denuncias, han sido despreciados arbitraria y sistemáticamente. Hemos presentado denuncias, más de 30, contra personas y organizaciones por los siguientes delitos: por homicidio, matricidio, por colaboración necesaria con el criminal, por encubrimiento de delincuentes en organizaciones criminales, por actuación cómplice de profesionales para ocultar delitos y delincuentes, por malos tratos, por abusos, por estafa, por perjurio, por falsedad, por injurias, por praxis delictiva de profesionales. Y ahora, a ustedes, por inoperancia de los jueces y de la Fiscalía, que han abandonado a los denunciantes en situación de indefensión. El Poder Judicial está formado por profesionales casi intocables, pero ustedes no se encuentran exentos de responsabilidades que deben asumir. El Poder Judicial nos está privando de nuestros derechos, sobre todo de uno fundamental recogido en la Constitución española: el derecho a la justicia. La gravedad de nuestras acusaciones y la inacción de los juzgados y de la Fiscalía, eludiendo la obligación por ley de investigar, hacen responsables a algunos de ustedes. Ustedes, y solo ustedes, son responsables. Irremediablemente, alguna autoridad judicial deberá iniciar una investigación rigurosa de lo que está sucediendo en la Ciudad de la Justicia y en la Audiencia Provincial para habernos conducido a esta situación límite. Habrá que dilucidar si a la hora de menospreciar nuestras acusaciones, la razón que se encuentra como fundamento de la inoperancia de los juzgados ha sido únicamente la carga pesada de sus prejuicios. Sería para ustedes el mal menor. Si la actuación del entramado de la justicia ha sido producto de colaboración premeditada e interesada con el criminal, con sus colaboradores y con las excelsas organizaciones que los protegen, el delito estaría afectando también a sus señorías. Hasta hoy, día 18 de octubre, ustedes se han limitado a
desestimar nuestras acusaciones, a dar valor de ley a la palabra de perjuradores, a negarse a investigar, a no querer conocer, a eludir escuchar la verdad. Hasta hoy, 18 de octubre de 2021, ustedes han optado por dejarse engañar, por no incomodar al sistema de organización social vigente, por negarnos el sagrado derecho a declarar, por negarnos la realización de la autopsia para certificar el homicidio de mamá, por negarnos la palabra, por sacrificarnos como apestados que molestan. Hasta hoy, 18 de octubre, su actuación ha consistido en proteger delitos perpetrados por consagrados delincuentes integrantes de la Iglesia Católica, sanitarios del Hospital Miguel Servet, notarios, abogados, perjuradores. Los hechos denunciados se encuentran desarrollados en nuestras denuncias. No los vamos a repetir. Forman, anticipo, el 6º Sudoku de papá, un libro entero. Y ustedes, señores jueces, deberán retomarlos. Los tribunales y la audiencia provincial se han negado a investigar el homicidio de mamá a manos del redentorista, su propio hijo. El sacerdote provocó la muerte de mamá, también la de papá. Las mentiras con las que el redentorista inundó nuestra familia cuando recaló en Zaragoza. Las razones por las que nos engañó cuando continuaba perteneciendo a la congregación redentorista. La emboscada cómplice que nos tendieron los padres redentoristas de acuerdo con el sacerdote para que no tuviéramos conocimiento de sus causas canónicas y de los delitos que los padres redentoristas habían cometido sobre uno de nuestra sangre al que habían convertido en ese criminal que es hoy. Se ha negado a investigar el contenido de los antecedentes penales vinculados a la causa canónica del sacerdote, el porqué de la no realización de la autopsia para certificar el homicidio de mamá, todo lo que ocurrió en el Servet para impedir y evitar la realización de esa autopsia, los perjurios proferidos por los profesionales del Servet en las testificales, con el agravante de que el juez nos llamó extravagantes por acusar de homicidio y nos impidió expresamente un careo frente a los profesionales que protegen al criminal. Tampoco han querido saber nada de la mente dañada del redentorista, ni tampoco de los numerosos delitos que tuvieron como escenario el juzgado de primera instancia número 7 de Zaragoza, que merecen un apartado especial. Esto es una denuncia real. Esto no es poesía. Esta es la actuación de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. No he terminado. Concluiré el próximo año este horror de abuso de derechos sobre nuestra familia que han perpetrado el grupo de homicidios de la Policía de Zaragoza, numerosos profesionales, el Hospital Miguel Servet, la Iglesia Católica y también la justicia. ¿A qué extremo me han obligado a llegar las organizaciones que forman una sociedad zaragozana, aragonesa, absolutamente corrompida? Hablaremos también de los medios de comunicación que impiden la divulgación de mi libro El Sudoku de papá para que no se conozca la verdad. Pero yo permanezco en la lucha, este humilde zapatero que te invita a que nazcas 3 veces. Que pienses, que creas pensando. Pensar es la más grande orgía. Que sueñes despierto de noche. Que vivas soñando de día. Que vivas flotando en la nube. Que vivas haciendo el amor a la vida. Te beso a ti. Tú también puedes besarme. And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the